Gloria a Jesús. Amén. Y damos la bienvenida a los hermanos que nos ven también a la distancia. Y hay muchos hermanos que nos ven a la distancia porque no pueden llegar hasta el templo. Amén. Y yo pienso que cuando no pueden venir al templo, que de verdad no pueden venir al templo, vale la pena que lo vean a distancia. Pero si usted puede llegar hasta el templo y no lo hace, le voy a contar una historia que vi. Amén. Y entonces le dice la mamá al hijo, hijo, prepárate, vamos a la iglesia. Y le dice, ay mamá, yo puedo verlo ahí en la televisión. Le dice la mamá, pero es que no es lo mismo. No, yo lo puedo ver en la televisión. Ok, le dice, está bien. Y cuando tengas hambre, le dice, busca MasterChef. ¿Amén? Y ahí se quedó como, ¿qué? Amén. No es lo mismo. No es lo mismo. Amén. Por supuesto, si usted no puede venir, perfecto. Pero si usted puede venir y es por la comodidad, ¿verdad? Entonces ahí hay una dificultad. Amén. Decíamos cantando hace poco, ¿verdad? Te amo más que a... Eso es serio, ¿eh? Yo cuando escucho esa parte como que, Señor, te voy a decir que te amo de verdad más que a mi vida. ¿Cuántos aman a Dios más que a su vida? De verdad, pensándolo bien. Si no, cuando llegue a esa parte, él le haga y cuando ya de verdad se sienta que de verdad lo ama más que a su vida, entonces con todo corazón, cántelo, gloria a Jesús. ¿Verdad que ha llegado verdaderamente a digerir eso? Gloria sea al Señor. Lucas capítulo 18, versículo 8. Hace una pregunta que la he tenido en la mente toda la semana. Amén. Lucas 18, 8, el Señor habla una parábola y una historia y luego dice, os digo pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Padre, te damos gracias en esta mañana por estar en tu casa de oración. Gracias, Padre, porque estamos en tu presencia. Y te ruego, Señor, que hables a nuestras vidas. Señor, que nos confrontes en esta mañana con esa pregunta. Señor, yo estoy seguro que tanto los que estamos acá como los que están viendo a la distancia, Señor, este mensaje, todos esperamos tu venida. Pero queremos, Señor, que en esta mañana tú trabajes en nuestras mentes y en nuestros corazones, que fortalezcas nuestra fe, esa fe que viene por oír y oír, Señor, tu palabra. Enséñanos, guíanos y que tu Espíritu Santo haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Gloria sea al Señor. ¿Cuántos saben que Jesucristo vuelve? ¿Todos lo sabemos? ¿Amén? Si usted dice, hermano, yo nunca había escuchado que Jesús vuelve. Bueno, amén. Primera buena noticia en el día entonces. Jesús vuelve. Y viene, amén, con un propósito. En su regreso. Viene a arrebatar, a llevarse la iglesia. Amén. Aquellos que han sido fieles al Señor. Aquellos que han peleado la buena batalla. Pablo lo dice que el Señor en un abrir y cerrar de ojos, amén, arrebatará la iglesia. Y usted no puede decir, estoy esperando cuando venga. Y estoy listo para cuando venga. Y esté usted así porque es en un abrir y cerrar de ojos. En otra palabra, cuando usted dice, ya viene, ya vino y se fue. Amén. Y si usted y yo no estábamos preparados, entonces viene otra etapa que es una etapa muy difícil, ¿verdad? Para la tierra. Pero la pregunta del Señor que yo quisiera que nos hiciésemos
Cuando dice aquí la palabra hallará fe en la tierra, no es tanto hallará fe en el mundo, sino la pregunta en esta mañana es, ¿habrá fe en mí? ¿Hallará el Señor fe en mí? Es que tengo fe. Y es que tengo fe ¿en quién? Fe, esa fe, gloria sea al Señor. ¿Qué es la fe? Dijimos, según Hebreos, la definición clásica es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y convicción quiere decir convencimiento de algo que yo no veo. ¿Sí? Y certeza está relacionada con algo que es cierto. Yo estoy en lo cierto, estoy convencido, tengo esa convicción, amén, de que aunque yo no lo veo, yo lo puedo creer, como que si lo estuviese viendo. A Dios nadie le ha visto jamás, pero se dio a conocer a través de Jesús. Y Jesús estuvo predicando, y Jesús estuvo hablando y haciendo, amén, muchas cosas y enseñando, y sembró una semilla. Y la fe es justamente eso, es como una semilla, es como un grano de mostaza, que es una cosita pero ínfima. Una vez alguien nos dio un grano de mostaza, alguien nos dio, ¿verdad? ¿Se recuerdan que era una, verdad? Nos enseñaron lo que era un grano de mostaza, pero que de allí brota y crece, amén. Y algunos de nosotros que tenemos en el Señor unos cuantos años, ¿verdad? Tal vez nuestra fe se ha ido desarrollando, ha ido creciendo, amén. Pero también corremos un riesgo, y es que nos acostumbramos a ciertas cosas que ya las vemos tan normales que pierden la novedad. ¿Amén? Y algo que es interesante para cada uno de nosotros es que aprendamos a mantener, amén, una fe viva. Una fe viva. Y la fe viva se manifiesta ¿por qué? Todavía vamos bien. Cuando hay un árbol vivo, ¿qué da un árbol? Frutos. Y los frutos son nuestras obras. Y si nuestra fe es viva, tiene que manifestarse de alguna manera. Amén. Y cuando usted cree, eso se va a manifestar. Usted no puede, gloria sea al Señor, tener una fe y que esa fe no se manifieste. De alguna manera se va a manifestar. Y entonces, gloria al Señor, el Señor dice, entonces cuando venga el Hijo del Hombre, es que hallará fe en la tierra. Es que la iglesia, es que tú vas a estar caminando, vas a estar actuando, vas a estar conduciendo tu vida tal y como Dios espera, conforme a lo que tú crees. Nosotros estamos aquí en la iglesia el día de hoy porque creemos que Dios existe. ¿Sí o no? Hemos venido a adorar a Dios. Estábamos cantándole a Dios. Estábamos bendiciendo al Señor. Porque creemos que Él existe. Y dice, gloria sea el Señor, ¿verdad? Que en su caminar, en su experiencia, en el Evangelio, gloria al Señor de Mateo, tenemos un pasaje. En Mateo capítulo 8, dice la Biblia que entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión. Y ese centurión llegó rogándole y diciendo, Señor, mi criado. Y lo dejamos ahí por el momento. Entra Jesús en Capernaum y llega un centurión. ¿Quién era un centurión? ¿Qué era un centurión? ¿Se recuerda? Era un
un oficial romano responsable de una centena, 100. El ejército romano estaba organizado de una manera bien estructurada. Y cada centurión tenía a su cargo 100 soldados. ¿Alguno de ustedes ha estado en el ejército? 1, 2. Amén. 2. Ahora, es que usted en el ejército podía hacer sugerencias. Párese firme. Perdón, sargento, yo creo que mejor es que podía usted hacer sugerencias. Cuando llegó al ejército, pudo decir que le iban a cortar el pelo, pudo usted decir, mire, a mí hágamelo así. A mí póngame para acá, es que pudo hacerlo. Es que pudo llegar y decir, mire, espérame, el uniforme ese verde a mí no me gusta. ¿Por qué no lo cambiamos mejor a un color más alegre? ¿Es que usted pudo hacer eso? ¿No? Y una de las primeras cosas que le tratan de quebrar prácticamente, ¿verdad? Es esa voluntad, esos deseos de querer hacer las cosas a su manera, sino que ahora entró allí y tiene que hacer las cosas de esa manera. Yo me recuerdo que tenía un compañero que antes de que entrara al ejército era flaco. Podíamos hacer una competencia entre él y yo a ver cuál de los dos era más flaco. Pero entró él al ejército. Y cuando yo supe, ya era no llegó a ser, creo yo, de las fuerzas especiales o algo así, pero sí alcanzó a desarrollar ciertas técnicas de soldado y eso. Y cuando lo vi otra vez, dije yo, oye, ¿qué pasó? Ya no tenía el mismo cuerpo. Y platicando con él me decía, nosotros finalmente, cuando entramos al ejército, entramos y aprendimos muchas cosas. Y dice, y cuando entramos al ejército, nos tocó estar con personas de diferentes lugares. Y entonces ellos, ¿verdad? Que iban, por ejemplo, habían estudiado en la capital, estaban mejor preparados en ciertas áreas, ¿verdad? Y luego cuando se juntaron con las personas que venían más del campo y vieron a los del campo cómo era, le dijeron, hey, espérate, le dijeron. Mi amigo, él aprendió artes marciales y todo, y le dice, yo les enseño a ustedes artes marciales, pero ustedes me enseñan a mí a pelear con machetes. Porque cada uno traía su algo, ¿verdad? Y entonces, el carácter de aquel muchacho también cambió. Y estuvo metido en la guerra civil en El Salvador, verdaderamente peleando, pero salió con una cosa de allí. Y antes incluso de él entrar cuando yo lo conocí a él había estudiado en seminarios, pero cuando él salió del ejército, él salió sin fe. Ya no creía en Dios. Me dice, las cosas que yo vi, las cosas que yo viví, yo no creo más en Dios. No creyó. Había perdido la fe. Este centurión había vivido muchas cosas. Había atravesado muchas cosas. Pero dice la Biblia que ninguna de esas cosas había matado algo en él. Tal vez en tu vida estás pasando por muchas circunstancias. Tal vez has pasado por muchas situaciones que te han hecho perder la fe. Y si no perderla, tal vez apagar la fe y debilitar la fe. Yo no sé, y mi amigo nunca me quiso decir a mí exactamente qué experiencias él había vivido. Compartimos algunas, pero exactamente qué lo había hecho a él dudar en Dios.
Pero cuando nos juntamos la última vez que lo vi fue hace que casi 19 años. Cuando compartimos con él y después de varios días que salimos juntos y todo, me recuerdo que una de las últimas conversaciones que tuvimos me dijo: la manera en que tú vives tu fe me hace reflexionar, me hace pensar y reevaluar otra vez las cosas. ¿Por qué? Porque él había pasado por grandes experiencias que le mataron la fe. Luego convive con una persona o estamos compartiendo y quiérase que no, el tema de Dios sale, el tema de Dios viene a la mesa, gloria sea al Señor, y compartimos nuestra fe y hablamos de lo que creemos, o a lo menos y comenzamos a decir las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y comenzamos, gloria sea al Señor, a compartir. Y este centurión, a pesar de todo lo que él había vivido, dice la Biblia que cuando vio una necesidad, y mire que es lo más tremendo de todo esto, que él vio una necesidad no en sí mismo, sino en quién. Según este pasaje, ¿en quién vio una necesidad de él? En su criado. Yo no sé si usted ha conocido oficiales del ejército. Yo nací en una colonia donde había muchos oficiales. Y créame, no están acostumbrados a rogar. Lejos de eso. Amén. A veces, no todos, porque conocí oficiales también que eran cristianos. Conocí uno que era cristiano y nos invitó una vez a su casa. Iban a presentar. A nosotros de niños nos dijeron: es que vamos a ver un video de un payaso. Y como niño, ¿quién no le gusta los payasos? ¿A cuánto le gustaban los payasos cuando niños? ¿Verdad? A mí me encantaban los payasos. Y entonces cuando dijeron un video de un payaso, fuimos, y a la larga era un payaso cristiano que presentaba a Jesucristo a los niños de una manera infantil. Y fue en la casa de este militar. Pero conocí otros militares que su arrogancia era terrible. Y este hombre dice que este centurión llegó rogándole a Jesús, pidiéndole a Jesús que le ayudara y atendiera la necesidad, no que él tenía, sino del criado. ¿Y quién se preocupa por un criado? Mi hermano, solo nosotros, y tal vez algunas de las personas que nunca han vivido en estos países de Norteamérica y han llegado como inmigrantes, no entienden, ¿verdad? El trabajo, por ejemplo, de una persona que trabaja en un restaurante como mesero. ¿A alguno de ustedes le tocó trabajar en un restaurante aquí? ¿A ninguno? ¿O solo a mí me pasan las cosas? Amén. Y trabajar, hubo unos días que tenía que reemplazar a mi prima que trabajaba en un basha. ¿Ha visto los restaurantes basha de comida libanesa? Y entonces a mí me tocaba reemplazarla a ella y me tocaba ir a limpiar la mesa y recoger los azafates y botar la basura y todo eso. Y había gente que llegaba allí y se sentaba y nos veía a nosotros como: muchacho, venga, bóteme eso. Me acuerdo el día, yo vi un montón ya de basura, dije: yo estoy hasta para botarse. Agarro el plato y desde lejos escucho a una persona diciendo: yo no he terminado. Y me quedé yo así, y los ojos que me hizo mi jefe. Yo llegué a la casa y le dije a mi prima: no sé si tienes trabajo todavía la próxima vez que te presentes, ¿Amén? Pero cuando uno viene aquí, trata a las personas de una manera diferente después. Porque los entiende, porque ha vivido. Amén. Y entonces este centurión se preocupaba por su criado y llega rogándole. Este hombre acostumbrado, gloria a Jesús, a una forma de vida, amén, pero llegó donde el Señor y lo primero que le dice es: Señor. ¿Sabe qué? Este hombre hizo algo que a nosotros nos cuesta a veces hacer. Este hombre supo ubicarse. Supo ubicarse.
supo reconocer cuál era su lugar, cuál era su posición. O sea, soy centurión en el ejército, pero en el reino de Dios, Él es mi Señor. En el reino de Dios, las cosas son diferentes. Pero aplicó ciertos principios, por cuando él llega rogándole, Señor, mi criado necesita, está enfermo. Y el Señor inmediatamente le dice, yo voy a ir y yo lo voy a sanar. Pero Mateo 8:8 dice que cuando el Señor le dijo, yo voy, él le dijo, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Señor, yo no soy digno. Solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Cuántos de ustedes han orado al Señor? Señor, dame esto porque tú sabes que yo soy tu hijo. ¿Usted ha orado así alguna vez? Señor, mira, yo vengo delante de ti a reclamar tus promesas. Oiga, es que nosotros podemos reclamar de Dios, exigir de Dios. Yo entiendo y escucho muchos predicadores y reclamo la promesa y te pido. Yo no soy de esa línea. Yo soy más de, Señor, mira, ten misericordia. Porque tú me conoces bien. ¿Qué es lo que yo puedo reclamarte a ti? ¿Qué es lo que yo puedo exigir de ti? Que tú cumplas. Cuando en verdad yo estoy lejos de haber cumplido contigo. Dice la Biblia que habían dos hombres orando en el templo y había uno que no se atrevía ni siquiera a levantar los ojos. Y el otro oraba y decía, Señor, yo te doy gracias porque no soy como ese. Te doy gracias porque tú sabes que yo ayuno, tú sabes que yo doy mis diezmos, porque tú sabes, mire, a la hora de venir a pedirle a Dios, hermano, y algunos dirán, entonces no doy los diezmos, no, tampoco, no exagere. Pero hay quienes dirán, mire, no venga a sacarle la lista de cosas que usted ha hecho para pedirle algo a Dios. Porque Dios pudiera sacarle la lista de las cosas que no ha hecho. O las cosas que ha hecho y que no debería haber hecho. ¿Y cuál sería más larga? Pongamos una balanza y en este lado vamos a poner las cosas que hemos hecho, que usted puede decirle, Señor, mira, debido a todo esto yo merezco que tú respondas a mi petición. Y al otro lado Dios pudiera decir, ok, espérate, te voy a poner la lista de las cosas por las que yo no debería de darte tu petición. ¿Cuál pesaría más, cree usted? Si ponemos todo en la balanza. Este señor le dijo, este centurión, mira, yo no soy digno, Señor, de que tú entres en mi casa. No soy digno de que entres bajo mi techo. Pero solamente di la palabra. Y yo sé que mi criado sanará. Cuando dice solamente di la palabra, ¿qué está diciendo el Señor ahí, cree usted? ¿Di qué? ¿Da qué? Da la orden. Señor, mira, yo no soy digno de que entres. Tú no tienes que ir, pero si tú envías la orden, si tú das la palabra, yo sé que mi criado sanará. ¿Y qué tan mal, qué tan grave estaba el paralítico? ¿Qué tan grave estaba el siervo? ¿Qué tan mal estaba esta persona enferma? ¿Qué tan mal estaba? Bueno, dice en los versículos anteriores, una porción que no la leímos aquí, usted la puede leer en su casa,
que estaba muy enfermo, estaba muy atormentado, estaba paralítico. La situación, el cuadro clínico no era favorable. Pero a pesar de todo eso, y él estaba seguro que si el Señor daba la orden, el criado sanaría. O sea, nosotros, hermano, vamos a Dios. Le pedimos a Dios que intervenga. Y es Dios quien da las órdenes. Usted ve la cadena. Yo pido a Él. Y quien da la orden es Él. ¿Y cómo sabía Él esto? Bueno, Mateo 8:9 nos dice, porque yo soy hombre bajo autoridad. Y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo le digo haz esto y lo hace. Ahora, me sorprende que el pasaje aquí dice, porque también yo soy hombre que tiene autoridad. Porque yo también soy un hombre que tiene autoridad. No es eso lo que dice. Soy un hombre que está bajo autoridad. Estoy sujeto a la autoridad. Y cuando yo soy sujeto a la autoridad, la línea de autoridad no se rompe, continúa. ¿Eh? ¿Sabe por qué él era centurión? Porque había sido nombrado ser centurión. Quien lo nombró a él se iba a encargar de todos aquellos que no se sujetasen a él. Pero para eso él tenía que sujetarse a su comandante. Entonces había una línea directa de autoridad. La autoridad máxima es Dios. ¿Sí o no? La autoridad máxima es Dios. Y cuando Dios dice, haz esto, y usted lo hace, usted está bajo la autoridad de Dios. Por eso era que Jesús, cuando se paraba en la barca y decía la tempestad enmudece, la tempestad enmudecía. Y los discípulos decían, ¿y quién es este que hasta los vientos le obedecen? ¿Usted ha visto a alguien que le obedezcan los vientos? ¿Ah? Es difícil encontrar a alguien, gloria sea al Señor, que sea obedecido al pie de la letra. Me encontré con un señor estos días y tenía un perro grandísimo, hermoso. Yo nunca había visto esos perros. Y hablando con él, en lo que estábamos hablando, el perro se movía y él le decía, siéntate. El perro se le quedaba viendo, se sentaba. Me quedo yo y digo, wow. Yo me acuerdo del mío, siéntate, se quedaba. Me paraba una oreja. Y ella tenía que agarrarlo y ponerle las caderas en el suelo, y entonces se sentaba. Y ni había dado yo la vuelta y él se levantaba. Ese hombre. Y después platicando me dice, sí, yo trabajé muchos años como oficial. Y yo, está acostumbrado a dar órdenes. Este hombre dice, yo estoy bajo autoridad. Y cuando yo estoy bajo la autoridad, yo puedo dar órdenes. Y a mis soldados les digo, haz esto. Ven y viene. Al otro va, ve y va. Y a mi siervo, haz esto y hazlo. Y todos obedecen.
porque reconocen la autoridad. Y entonces ahí donde yo digo, hallará fe el Señor en la tierra, es que nosotros, hermanos, reconocemos a Dios como el Señor de nuestras vidas. Y como creemos que Él es el Señor de nuestras vidas, entonces hacemos lo que Él nos dice. Y si yo cambio algunos personajes aquí, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes a mis hijos. Y a mis hijos yo le digo a este, ve, y él va. Y le digo a mis hijos, gloria sea al Señor, ven, y él viene. Es que eso sucede en su casa. Usted le dice a su hijo, ven, y lo primero que le dice a su hijo es, ¿y para qué? Ve, ¿a dónde? Y la pregunta nuestra favorita como hijo, ¿sabe cuál es? ¿Y por qué? Los que tienen un hijo único, ¿verdad? Y no tienen mucha opción. Pero cuando hay 2 o 3, nosotros crecimos 3 juntos en casa. Y entonces cuando a uno de nosotros nos decían, ve a la tienda, ¿y por qué yo? ¿Y por qué no este que está más grande? ¿Y por qué no esta que es la hermana? ¿Por qué yo? ¿Sabe cuál es la respuesta de siempre? Porque digo yo. Y ahí ya, ok, si papá dice, si mamá dice, pero siempre el por qué. En este caso el Señor dice, hay una autoridad y está bajo mis órdenes. Y le digo a los soldados, ven y vienen. Hermano, cuando Dios nos habla y Dios nos dice, ve y testifica. ¿Tú vas y testificas? Ve y predica. Es que tú vas y predicas. Cuando Dios nos dice, ora, es que tú oras. Cuando suena a las 9, la oración. ¿Cuántos tienen WhatsApp? Inscritos ahí en la oración. ¿Cuántos lo reciben? Lo recibimos. Hora de orar. Ya van a ser las 9. Bájale volumen a todo porque bueno, estamos llamados, gloria sea al Señor. El Señor nos hace ese énfasis y dice que al oírlo Jesús se maravilló, se asombró y le dice a los que lo seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. A la pregunta que hicimos al principio, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Aquí hay una respuesta. Sí puede encontrar el Señor fe en la tierra. Pero ¿dónde la va a encontrar? En aquellos que reconozcamos que estamos bajo autoridad. Y no bajo la autoridad de cualquiera, sino bajo la autoridad de Dios. Por eso el apóstol Pablo decía, sujétense a las autoridades todos los hombres. ¿Cuántos de ustedes se sujetan a la autoridad acá en la tierra? ¿Alguno de ustedes? Límite de velocidad, 100. ¿A cómo va usted? A 110. ¿Por qué? Porque a 110 se nos ha enseñado que no nos ponen ticket, ¿verdad? 112, algunos. Yo me acuerdo una vez platicando con Andrés y Andrés dice, no, porque fulana de tal dijo que después de esto ya no ponen ticket. Dije, oh, amén. Pero que no vean a Sonia, no fue Sonia. Sonia rápido dice, no, porque ya la están viendo. Amén. No, la pancarta te dice 100.
Y es más, ahora hasta algunos carros nos dicen, ¿verdad que 100? Hay algunos carros que cuando usted va más de la velocidad le enciende una luz roja y le pone ahí la luz roja que va. Hermano, hasta los carros ahora leen bien la velocidad y nosotros todavía no. Y a esos carros le llamamos ¿qué? Inteligentes. Y entonces, ¿qué pasa con nosotros? Amén. ¿Hallará Dios fe en la tierra? Sí. Si nosotros reconocemos la autoridad de Dios. Por eso dice la Biblia, reconócelo en todos tus caminos y te irá bien. Reconozcamos a Dios, hermano, en todos nuestros caminos. Este centurión, gloria sea al Señor, reconoció, se ubicó. Aunque soy un centurión, aunque estoy acostumbrado a dar órdenes, cuando entro en el reino de los cielos, yo me ubico. Y de nada sirve el grado militar que tenga, de nada sirve la educación que yo tenga, de nada sirve, es donde Dios quiere ponerme en su obra. Y por eso le decía al principio que cantábamos esa alabanza tan linda. Hazme entender. Hazme entender lo que tú quieres de mí. Enséñame dónde quieres que yo me ubique en el reino de Dios. Para que entonces yo pueda ejercer esa autoridad delegada que tú me has dado. Amén. Esa autoridad delegada. Esa autoridad que me dice, gloria sea al Señor, amén, sujétate a mí. Y entonces cuando yo me sujeto a Él, gloria sea al Señor, puedo llegar como ese centurión, decir yo estoy bajo órdenes. Y por eso puedo decir a otro, ve y va. En nuestras familias, a veces los hijos no se sujetan. Porque los padres no se sujetan a Dios. Hay una lucha de poder. ¿Quién manda en su... No me voy a responder, por favor. Pero si dijera, ¿y quién manda en su casa? En mi casa mando yo. Ok, manda usted. Hijos, vengan. Los hijos no aparecen. Amén. Y los hijos no aparecen. No, yo le dije a mis hijos que hicieran tal cosa. Y llega usted a la casa, honestamente. Y no responda solamente en su mente. Usted dejó órdenes, usted dio consignas a sus hijos. Y cuando usted llega a su casa, ¿verdad que sí todo está hecho? ¿Verdad que todo está tal y como usted lo pidió? ¿Sí o no? Mi papá siempre, pobrecito. Llegaba, esperaba que todo estuviera preparado. Y nosotros sabíamos más o menos a qué hora llegaba papá y a correr, a hacer todas las cosas a última hora, a último minuto. Amén. Para que encontraran las cosas hechas más o menos. Pero la venida del Hijo del Hombre será en un abrir y cerrar de ojos. No habrá tiempo de correr para tratar. Y por eso el Señor dio otra parábola como de las vírgenes con las lámparas, esperando la llegada del Señor. Que a última hora unos tenían aceite y otros no. Si hoy fuese a venir el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en tu vida? ¿Hallará fe Dios en tu vida? Es que hay fe. Si no la hay, o reconoces que hay poca fe, tienes que, como aquel hombre que su hijo, atormentado por un demonio, el Señor le dice, pero tú crees. Aquel padre le dijo, Señor, ayuda mi incredulidad. Ayúdame a creer. Porque me cuesta creer algunas cosas. Hazme, Señor, como ese centurión que sabía que si tú dabas la palabra, que si tú dabas la orden sería ejecutada. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Esta palabra que es viva y que es eficaz. Esta palabra, Señor, que tú la has mandado, que nos la has dado. Esta palabra que tú ya enviaste. Y esta palabra, Señor, que está
dada a nosotros para que nuestra fe crezca, para que nuestra fe se fortalezca. Esta palabra, Señor, que en esta mañana ha sido dada a nuestras vidas, para que se fortalezca nuestra fe. Ayúdanos, Dios. Clamo, Señor, primeramente por los hermanos que están a la distancia, ahí en sus hogares. Clamo por cada uno de ellos, para que tú, Señor, aleluya, fortalezca su fe. Fortalece, Señor, si alguno ha perdido la fe. Te ruego, Padre, aleluya, que tú, Señor, hables a sus corazones. Trabaja en ellos, Dios mío. Sé Dios de la gloria con cada uno. Y cada uno pueda, Señor, ubicarse bajo, Señor, tu sombra, bajo, Señor, tu abrigo, para que puedan comenzar a ver tu gloria, Señor, en sus vidas. Bendíceles en el nombre de Jesús. Amén. Seguimos nosotros acá, gloria a Jesús. Y me gustaría que